Espero que les haya gustado la increíble nueva intro. Fue realizada por mi compañero Ailes como un gentil obsequio. Le encanta hacer fanedits chidos de películas, así que no se pierdan su genial canal que dejaré en la descripción. Muchísimas gracias. Tras años de numerosos visionados que me generaban conflictos por su ejecución, creo que puedo concluir finalmente que Matrix Revoluciones no es para nada una mala película. Es bastante directa al momento de saldar varias de las cosas que se venían preparando en Recargado, aunque el elemento de la realidad simulada tan característico se aparta con brusquedad. En Revoluciones toman una ruta más lenta durante los primeros 10 minutos, y ya desde aquí comenzamos mal. Entendible que luego de las dudas planteadas al final de Recargado quieran dar espacio para aclararlas, pero se tarda en recuperar el ritmo sin revelar nada particularmente importante en este tramo. El principio de las anteriores entregas acentuaba el misterio y atrapaban con una situación emocionante. En la primera lo hicieron con una persecución de Trinity por los tejados, y en la segunda con el asedio a la planta de energía. ¿Qué podrían presentar para superar aquellas increíbles escenas? A nuestros héroes persiguiendo a un hombrecillo que nunca conoció el jabón en su vida. O sea, necesito que procesen bien lo que les estoy diciendo. Los sujetos más rápidos que las balas, que saltan edificios y saben kung fu, están corriendo detrás de literalmente un patético pordiosero. Es que lo digo en voz alta y todavía no me lo creo. Si hasta termina siendo más veloz que ellos y apenas está trotando. Es ridículamente vergonzoso. Pensar que los gemelos fueron eliminados para sustituirlos por esta broma de mal gusto. En lo particular, esta idea de Neo atrapado en una especie de limbo es lo más débil de la película. Nunca lo encontré especialmente interesante. Se queda estancado en esta estación de tren sin poder hacer nada. Y aunque su rescate resulta ser un verdadero espectáculo, con nuestros héroes enfrentando a los secuaces del Merovingio disparando de cabeza, se desmorona con rapidez al rato. Este punto es obviamente un simbolismo del descenso de nuestros protagonistas al infierno para pactar con el diablo y dejar libre al héroe, lo cual está muy bien, pero también siento que el planteamiento está demasiado apresurado, porque nos hace creer que Morfeo, Trinity y Seraph iniciarán una búsqueda para llegar a un acuerdo con el Merovingio, pero un minuto después lo resuelven todo con fuerza bruta. No sé ustedes, pero esta demanda de los ojos del oráculo muy probablemente habría justificado que más situaciones tomaran lugar dentro de Matrix, y esbozaría algún conflicto personal, moral, y que culmine en la abnegación. Pero se desecha tan pronto como dicen la palabra propósito. Purpose. En general, lo más que aprendemos de este limbo es que otros programas dentro de Matrix son capaces de expresar sentimientos de amor profundos e incluso asimilar el sacrificio, tanto como los propios seres humanos. Lo podemos observar en Ramachandra, que está dispuesto a hacer lo que sea para salvar a su hija, así como Neo más adelante haría lo mismo por Zion. Se puntualiza que los humanos y las máquinas no son tan diferentes después de todo. Pero dicha idea ya se había explorado en la anterior película, y más que reforzar el argumento, lo hace reiterativo. Además, hay dos cosas que me sacan de onda sobre esta escena. Primero, Ramachandra comenta que ya se habían visto en el restaurante del Merovingio, y aquí está la evidencia. Pero no hay forma de que la audiencia realmente pudiera detallar su rostro en tan corto tiempo, y menos cuando el personaje está abandonando el encuadre. Si de verdad iba a ser un personaje importante, debieron hacer un primer plano para que lo recordáramos en la tercera película. Pero hey, reconozco que esto es una nimiedad. En fin, Ramachandra comenta que hizo un trato con el Merovingio para preservar la existencia de su hija Sati, quien al ser un programa diseñado desde las bases del amor, pero sin un propósito real dentro de Matrix, está destinada a la inminente supresión. Mi problema es que en el videojuego Enter the Matrix hacen énfasis en cómo esta tendrá un papel fundamental cuando llegara el debido momento que jamás vemos en las 2 horas de película.
¿En qué se supone que contribuyó? ¿En la reestructuración de Matrix? Porque eso viene a suceder después de que todo el desmadre se acabara. ¿O es que desde entonces se estaban refiriendo a su participación en Resurrecciones? Pues eso está muy bonito y todo, pero para ello tendríamos que esperar casi 20 años. En definitiva, es un punto de la historia que no nos conduce hacia ninguna parte. Yo diría que el mayor problema de Revoluciones es que se concentra tanto en hacer épico el cierre del capítulo que en el proceso se vuelve menos sustanciosa. Deja cabos sueltos o respuestas evasivas que, si bien en sus predecesoras podían invitar a la reflexión, aquí pueden sentirse como pseudofilosofía pretenciosa. Preguntas al final de Recargado surgieron como ¿por qué Neo tiene poderes fuera de Matrix? ¿Cómo es que puede estar dentro de ella sin estar conectado? ¿Por qué se le ocultó el ciclo de las máquinas? ¿Y por qué el oráculo cambió de apariencia? Como expliqué en el video sobre Animatrix y Enter the Matrix, el cual sugiero que miren dándole a esta tarjeta, esto último se debe a que la actriz Gloria Foster falleció de diabetes antes de siquiera culminar el rodaje de Recargado, y tuvieron que reemplazarla por Mary Alice. En el videojuego Enter the Matrix, la justificación canónica es que Ramachandra le dio el código de eliminación del oráculo al Merovingio a cambio de preservar la vida de su hija. Pero el oráculo cambió su forma exterior para no ser encontrada. La decisión de incluir esta importante información en un videojuego de, por cierto, dudosa calidad, fue algo con lo que estuve totalmente en contra porque debía tener su propio espacio en Revoluciones. Y es que dicha información nunca es presentada en la película y las contestaciones son esquivas. Peor todavía es que cuando se le cuestiona al oráculo sobre por qué no le habló a Neo sobre el ciclo de las máquinas y los 5 elegidos anteriores a él, se apoya en que fue él mismo quien decidió que no debía conocer esa información como parte del viaje de autodescubrimiento. Esta es una de las más grandes patrañas que he escuchado nunca. Una cosa no tiene que ver con la otra. En la primera tenía sentido la filosofía en Acertijos porque Neo tenía que descubrir su papel por cuenta propia, pero ya para estas alturas tenía que haber sido clara con tal información fundamental si su intención era ayudarlo de verdad. Los poderes de Neo en el mundo real y su conexión a Matrix se justifican con que el potencial del elegido se extiende más allá de Matrix. O en otras palabras, puede hacer todo esto porque sí y ya está. Las habilidades de Neo no tendrían por qué salir del mundo virtual. Desde el inicio se estableció que las reglas pueden moldearse o romperse siempre que el contexto tomara lugar en la simulación por computadora. Y no le veo sentido que arrojen por la borda esas limitaciones cuando se supone que todo era parte de las medidas de control de las máquinas. Dotar al elegido con tanto poder, incluso fuera de Matrix, ¿no es contraproducente para ellas? Es verdad que el arquitecto menciona que Neo es una anomalía imposible de erradicar, pero por ello tenía que acomodar su existencia al ciclo mencionado. ¿No se suponía que todas las posibilidades habían sido previstas? Por planteamientos como este es que varios erróneamente tienen la creencia de que el mundo real y Zion son un subnivel dentro de la misma Matrix, lo cual es sencillamente absurdo. Paradójicamente, este poder de ver a las máquinas como entes de energía pura después de quedar ciego me parece más razonable dentro de la lógica de que una parte de la fuente se quedó en Neo cuando atravesó la puerta hacia el arquitecto. Mucho menos veo lógico que Neo pudiera estar dentro de Matrix aunque estuviera desconectado. Este aspecto de la historia me recuerda mucho a lo que hicieron años después con Assassin's Creed Revelations, donde Desmond entra en coma al desarrollar tumultos mentales ocasionados por el prolongado uso del Animus. La diferencia es que a este lo vuelven a conectar para que él mismo pudiera darle cierre a esos asuntos sin resolver en su cabeza. Algo de eso pudieron haber abordado aquí y sería más plausible, pero terminan tratando a este limbo como una especie de mundo espiritual, cuando la realidad es que este sí es un subnivel dentro de Matrix. ¿Acaso llegó ahí por medio de Wi-Fi? Claramente un primer acto muy flojo, y por lo mismo es válido decir que se trata de la entrega más débil de la saga. Y ojo con esto porque dije débil y no nefasta. Para películas nefastas tenemos Resurrecciones, de la que ya hablaremos a su tiempo.
Superando este tramo, sin embargo, siento que más bien la película vuelve a encarrilarse y nos lleva al desarrollo de los temas para los que nos había estado preparando recargado. Si tuviera que describirla, diría que es una historia sobre la fe y la esperanza, pero acompañados de trabajo duro para engrandecer el valor de sus guerreros. Esto es sin duda su fortaleza y la que sustenta el suspenso durante la batalla de Zion. Creo que la crítica más común es que la historia toma lugar en el mundo real en lugar de Matrix durante casi todo el transcurso. Y eso es perfectamente entendible porque lo que nos sumergió en esta saga fueron los surreales enfrentamientos, tiroteos, acrobacias y tiempo bala. Pero también hay que asimilar que temáticamente no hay ninguna razón que ancle a los personajes de regresar a la simulación por computadora además de los momentos puntuales. ¿Podría haberse planteado diferente de raíz? Tal vez. Pero la verdadera batalla no estaba ocurriendo en un mundo de fantasía, sino en la cruda realidad. Y para nada se queda atrás con ese poderoso enfrentamiento de Zion contra los centinelas. No es la inolvidable persecución en la autopista de la anterior entrega, pero imposible que no me estremezca con esa oleada de máquinas embistiendo la armada de la última ciudad libre. Algunos años atrás señalé la cuestionable continuidad retroactiva con la inclusión de mechas para las defensas de Zion, cuando en la primera película ya habían establecido que el pulso electromagnético era su única arma contra las máquinas. Hoy en día me deja de parecer un problema porque en teoría no hay ninguna contradicción. Recordemos que el uso del PEM implica también dejarlos en un estado de vulnerabilidad absoluta. Por tanto, es natural que acudan a medios alternativos al pulso, de ahí que este sea el último recurso en una situación de emergencia. Puede que sacrifique un poco del suspenso que significaba en la primera entrega a favor del espectáculo, pero tal vez era algo necesario para concederle la oportunidad a los humanos de batallar en lugar de ser aplastados como hormigas. Todos en la última ciudad libre deciden tomar partido desde diferentes ángulos, al mismo tiempo que convierten a Neo en un símbolo de persistencia por la victoria, y sienten que adquieren un poco de su fortaleza. Esto me parece acertadísimo porque se conecta con los temas de la primera entrega sobre creer en nuestro poder interior, lo cual podemos ver en personajes como Si, apoyando a la resistencia con la fabricación de munición, o el chico salvado por Neo, quien, a pesar de su nula experiencia, resulta ser la pieza crucial para la salvación del muelle. No negaré que son personajes a los que se les proporcionó nulo espacio de caracterización, pero son sus acciones ejemplares las que hablan por ellos mismos. Es esto lo que hace tan devastadora la muerte del capitán Mifune, quien en sus últimos momentos revela que, al igual que el chico a su edad, carecía del entrenamiento completo para usar la maquinaria, pero su ímpetu por defender Zion sobrepasaba cualquier obstáculo aparente. Momentos así sustentan el inspirador concepto de que, sin importar la experiencia, el tamaño o la edad, todos pueden aportar su granito de arena. Aunque no está exento de algunas fallas, debo añadir. Está muy bien esto de mantener la fe incluso en los tiempos más sombríos, tanto que el mismo Neo arropa de esperanza a la escéptica Niobe. Pero hubiera estado fabuloso si, para fortalecer esto, Neo y Niobe se relacionaran más desde la anterior película o desde esta, porque si bien enfatizan que las decisiones basadas en la fe van más allá de lo sensato o lo lógico, nunca dan motivos para que Niobe confíe en Neo. En el videojuego Enter the Matrix, el oráculo señala a Niobe que debe brindarle ayuda al elegido llegado el momento, pues será fundamental para el destino de Zion. Pero esto es una justificación demasiado simplista, pues ella decide apoyarlo solo porque alguien más se lo ha ordenado, no porque existiera un desarrollo natural. Para los estándares de la película, creo que funciona tal y como está presentado, pero seguramente lo indicado habría sido como lo describí. Otro asunto que me trae sentimientos encontrados es que, para hacer una historia sobre el optimismo y la esperanza en lo aparentemente imposible, dos de las características pilares de Morfeo, su participación es gradualmente reducida hasta tornarse secundaria. Esto es un gran error porque le están arrebatando la relevancia que merece.
al menos lo compensan con la conmovedora despedida entre Neo y Morfeo, alusiva al encuentro entre ambos personajes en la primera película. Probablemente pensarán que ahora que Zion no pone toda su esperanza en una solución mágica, Neo comienza a perder importancia como el salvador de la humanidad que se venía anticipando desde la primera Matrix, sobre todo si consideramos que este toma un camino separado al de sus amigos. Pero yo siento que la película hace un buen trabajo en mostrar ambas perspectivas de una forma complementaria. Zion lucha para que Neo pueda alcanzar su objetivo y Neo se esfuerza para poner fin al conflicto a su manera. Y esto es lo verdaderamente interesante, pues pese a que ninguno de los dos sabe si lo que está haciendo dará resultado, se aferran al posible destello de luz en medio de las tinieblas de la crueldad y la desesperación. Esto se refleja exquisitamente cuando Neo y Trinity son irradiados por el sol como la fugaz y pacífica promesa de esperanza, antes de ser regresados a su fría realidad. Este tema de la fe lo encuentro especialmente conmovedor en Trinity, pues el vínculo que ambos comparten es tan fuerte que decide quedarse con Neo y apoyarlo hasta el final, a pesar de las decepciones de la lucha y no comprender el sentido de la misión. Y esto es lo que hace tan punzante que nuestro protagonista tuviera que ver morir a su damisela otra vez. Años atrás no le veía el chiste que revivieran a Trinity en Recargado si de todas formas iba a morir aquí, pero ahora comprendo que está relacionado con el tema que se ha venido explorando desde el inicio, que el poder de decisión es una ilusión y que no importa cuánto se luche por hacer el cambio, porque algunas cosas están destinadas a suceder. Tiene especial sentido si lo conectamos con el énfasis del arquitecto en que Trinity moriría sin que se pudiera hacer nada para evitarlo. Una de las cosas que siempre le reproché a Revoluciones era la carencia de consecuencias para un par de aspectos abordados en la pasada película. En Recargado, el arquitecto menciona que no continuar con el ciclo de las máquinas resultaría en un colapso de Matrix que mataría a todos los que están conectados. Pero en esta entrega ninguno de los personajes fue afectado y Matrix continúa funcionando como si nada. De hecho, en Recargado, casualmente, todos los que importaban ya habían salido de la simulación antes de que Neo culminara su reunión con el arquitecto. Pero Trinity todavía estaba enfrentando a un agente cuando Neo cruza la puerta. ¿No debería haber muerto instantáneamente bajo ese razonamiento? Es más, ¿no debería haberle pasado lo mismo a Neo al no cumplir su propósito? Después de todo, ambos seguían conectados. Luego de algunas reflexiones al respecto, mi atención fue dirigida hacia el papel del ex agente Smith en Revoluciones. Recordemos que, desde Recargado, este había estado convirtiéndolos a todos en clones de sí mismo como un virus. Entonces me formulé esta pregunta: ¿y si Smith era la falla catastrófica de Matrix de la que hablaba el arquitecto? El oráculo señala que este ya estaba actuando inconscientemente como un elemento que equilibra el poder del elegido dentro de la simulación, así que es lógico pensarlo. Tal vez ese colapso no iba a suceder de manera inmediata, sino gradualmente. Fue cuando entendí que Smith funcionaba mejor como antagonista aquí que en la pasada entrega. A pesar de que su participación es incluso más puntual que en Recargado, se convierte en una amenaza común entre ambos bandos. En una lectura que me di por el guión de la película, revelan que al adquirir la clarividencia del oráculo, Smith tiene una visión del futuro donde consigue la victoria. Por desgracia, el mensaje se pierde ante la ejecución tan caricaturesca. Y aún con el contexto tan random, es una de las risas malvadas más geniales del cine. Recordemos que una parte de Smith se cuela al mundo real tal y como ocurre en Recargado. Y esta es una de las grandes adiciones de las que nadie habla, porque Ian Bliss, quien encarna a Bane en Recargado y Revoluciones, personifica tan magistralmente a Smith que hasta me parece estúpido que nuestro héroe sea completamente incapaz de reconocer a su enemigo. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Who are you?
Y aún así, esta escena es fenomenal, porque el tono, la manera de hablar pausada y elegante, pero penetrante, y las expresiones faciales son de tal categoría que al mirar sus ojos, lo único que veo es al mismísimo Hugo Weaving. Y el enfrentamiento que le sigue también es una vuelta de tuerca a la fórmula del kung fu y acrobacias que veníamos viendo desde el principio, tan ruda y salvaje que es la primera vez en la que Neo se le ve verdaderamente vulnerable, con una posibilidad de perder que incrementa la tensión del momento. Como decía, Smith en este filme funciona como el conflicto común de los protagonistas y sus opositores. El viaje de Neo, en vez de perder relevancia, más bien se realza para atender las necesidades de la historia, pues la expansión de Smith arrebataría el control de las máquinas sobre Matrix y su existencia misma. Neo propone acabar con el virus a cambio de poner fin a la guerra y alcanzar la paz. Todos salen beneficiados, y por lo mismo siento que, a pesar de que el elegido termina siendo el salvador de la humanidad de todas maneras, su rol está equilibrado con el de los humanos que defendieron su hogar tanto como fuera posible. ¿Se pudiera considerar un Deus Ex Machina que Neo negociara con el líder de las máquinas sin saber si existía uno y que convenientemente en este preciso punto tuvieran un cable para conectarlo a Matrix? Por supuesto que lo es, y las Wachowski ni se molestan en ocultarlo. Literalmente el líder de las máquinas se llama Deus Ex Machina. Pero la preparación hasta este momento no solo me parece bien estructurada, sino la única forma en que el clímax pudiese tomar lugar. Y qué clímax tan épico, señores. Todo lo que amé del enfrentamiento final de la primera entrega me lo presentan aquí y lo llevan a la enésima potencia. Seguro alguno que otro considerará el planteamiento demasiado exagerado, pero es que el camino del elegido nos había estado preparando para el despertar de su completo poder, y bien que lo demuestra con potentes ondas expansivas. Me estremece por completo ver los cristales de los edificios mezclándose con las gotas de lluvia. Entendible pensar que en algunos puntos el CGI es especialmente notable y ha envejecido terrible. Pero tomemos en consideración que un combate así era lo más parecido que tendríamos de ver a Superman en una pelea a la altura de sus capacidades por allá en 2003. Incluso hasta diría que se acerca bastante a lo que cualquiera de nosotros podría esperar de una película de Dragon Ball Z. Así que sin lugar a dudas estamos ante un espectáculo como ninguno. Algunos considerarían que el final de esta batalla es un tanto decepcionante para lo que veníamos presenciando, y yo también lo pensé en su momento, pero ahora creo que es justo y necesario, pues con Neo entendiendo que aunque elija persistir en la lucha, de todas maneras el resultado será el mismo, nos vincula directamente con lo que se ha venido explorando desde la primera entrega. El poder de decisión es apenas una ilusión que se une a la voluntad del destino. Es por ello que Neo desiste en su pelea y le cede la victoria a su enemigo. Un acto de sacrificio noble y admirable que, por cargar con el código de reinicio al cruzar la puerta de la fuente en recargado, resulta en la depuración y reestructuración de Matrix, y en el final del conflicto entre los humanos y las máquinas. Esta conclusión tiene muchísimo poder, pero también peca de ser apresurada, pues nunca muestran las consecuencias del sacrificio de Neo, lo cual era importante porque se suponía que cambiaría el rumbo de la coexistencia entre los humanos y las máquinas. El arquitecto señaló antes que, aun si el eterno ciclo de los elegidos no pudiera llevarse a cabo, hay métodos de supervivencia que estarían dispuestos a aceptar. ¿Pero qué métodos son esos? Sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Entiendo, de acuerdo. Sí, pero... ¡Hechicero! Habría sido interesante ahondar en esto porque así sustentarían la idea de que las máquinas son capaces de tomar otros caminos para preservar la paz. Supongo que queda a la imaginación de cada quien, pero así no tenía que suceder. No me queda duda que Revoluciones tiene fortalezas que he aprendido a reconocer con los años, pero también es evidente lo débil que se torna para concluir una historia donde varias preguntas quedaron sin contestación. Es imperfecta y no está a la altura de sus predecesoras, pero sigue siendo una tercera parte digna de su universo.
Antes de finalizar, les recuerdo que he habilitado una cuenta PayPal para que puedan apoyar mi contenido con lo que deseen y esté a su disposición. Pero ojo, aportando $13 están adquiriendo su derecho para elegir el tema de mi siguiente análisis. Entre opción 1, una película de su preferencia. Opción 2, un videojuego de PlayStation 2. Opción 3, un videojuego de Xbox 360 de la lista que verán a continuación. Su apoyo será apreciado por su humilde servidor. En el próximo video culminaremos el especial de la saga con Matrix Resurrecciones. No olviden dejar like, comentar, compartir y suscribirse. Hasta el siguiente video.